Muy buenas tardes, estimados amigos. Mi nombre es Jesús Seguerín, perteneciente a la sección FS04. Profesora Carmen Diamo, feliz tarde. El día de hoy pues vengo a hablarles sobre la unidad 5, la primera parte de la unidad 5. El tema específico que vamos a tratar, como primer punto, podemos hablar sobre qué son los derechos reales. Los derechos reales es la facultad jurídica que se le otorga a una persona para poder ejercer un dominio sobre una cosa. Eso es lo que es los derechos reales. Ahora bien, dichos derechos reales pues tienen defensas que lo pueden, valga la redundancia, defender. Esto se refiere a los mecanismos legales que protegen estos derechos y posibles violaciones. Estos son, como primero podemos hablar de que lo que es la acción reivindicadora, que esta es la que permite al titular de la cosa reclamar la posesión si fue ilegalmente despojado. Como segundo podemos hablar sobre lo que son la acción de deslinde y amojonamiento. Acción de deslinde y amojonamiento. Bueno, estos son los límites precisos de la propiedad y así evitar las invasiones. Como tercer punto de la defensa de los derechos reales, podemos hablar sobre la acción negatoria. Esto permite al titular del derecho real impugnar por parte de terceros que afecten el derecho a sus propiedades. Como cuarto punto podemos hablar sobre la defensa de estos derechos. Está la acción de reivindicación posesoria. Bueno, esta se utiliza para recuperar la cosa que haya sido despojada por un tercero de manera ilegal. Como quinto punto de defensa podemos hablar sobre la acción de reivindicación de certidumbre. Esta permite al titular de la certidumbre reclamar su restablecimiento. Ahora bien, ya teniendo claro qué son los derechos reales y la defensa, cómo se defiende esos derechos, vamos a hablar sobre la garantía de los derechos reales. Como primer punto de garantía podemos tocar el tema sobre lo que es la publicidad registral. La publicidad registral suele ser inscrito en un registro público, lo que brinda publicidad y seguridad jurídica. Como segundo punto podemos hablar sobre lo que es la acción de nulidad. Bueno, este se aplica cuando se descubre que un derecho real fue obtenido de manera ilícita. Y es ahí donde se puede presentar una acción de nulidad. Como tercer punto, sobre la garantía de los derechos reales, vamos a mencionar lo que es la acción reivindicadora. La acción reivindicadora es la que le permite al titular de la cosa reclamar la restitución si es ilegítimamente despojado de ella. Y como cuarto punto, la acción de protección posesoria. La acción de protección posesoria, esta brinda protección inmediata a la posesión de una cosa. Teniendo en cuenta entonces, mis amigos, lo que son los derechos reales, la defensa de los derechos reales y la garantía de los derechos reales, bueno, vamos a hablar de las características de los derechos reales. Y como primera característica fundamental de los derechos reales, la primera podemos nombrar lo que es el ejercicio directo sobre la cosa. Bueno, esta es la que le permite al titular ejercer el poder de la cosa y el disfrute del bien. Como primer punto. Como segundo punto, la duración limitada. Y bueno, esto puede perdurar en el tiempo de manera indefinida, siempre y cuando respeten las leyes. Ahora bien, como tercer punto de las características, como tercer característica, los derechos accesorios. Los derechos accesorios son aquellos que están vinculados a otros derechos, como el derecho de percibir o recibir una renta o reclamar daños dentro de la propiedad. Ese es el derecho accesorio. También podemos hablar de la oponibilidad erga omnes. Erga omnes, ¿cómo suena? Bueno, esto significa que son oponibles frente a cualquier persona. Y por último podemos nombrar lo que es el absolutismo entre las características. Esto es cuando se confiere un poder absoluto al titular sobre el bien, sin restricciones legales. Mis hermanos,
Para hablar de otro punto o otra característica fundamental de lo que son los derechos reales, es el derecho a la percusión. El derecho a la percusión. El derecho a percusión son derechos reales que le brindan al titular la facultad de perseguir un bien en manos de terceros, en caso de que sea transferible o transferido sin su consentimiento. Ahora, los tipos de los derechos reales. ¿Cuáles son los tipos que existen de derechos reales? Como primer tipo de derecho real, podemos nombrar lo que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho real en la que le da al titular un pleno dominio y control absoluto sobre el bien. Como segundo tipo de derechos reales, existe el derecho usufructo, como suena. Este es el que le otorga al titular la facultad de usar y disfrutar un bien ajeno, sin poder enajenarlo. Otro tipo de derecho real puede ser el derecho de uso. Este es el que le permite al titular utilizar un bien ajeno de forma limitada. O también puede ser el derecho de habitación. El derecho a habitación, bueno, es el que consiste en el que el derecho es el que consiste que tiene el derecho de ocupar una vivienda ajena, ya sea por razones familiares o razones personales, sin ser propietario del bien o de la cosa. Otro tipo de derecho real puede ser el derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre es el que se trata de un derecho real que confiere al titular la facultad de utilizar de forma limitada un bien ajeno para un bien pacífico. Otro tipo de derecho, de los derechos reales, puede ser el derecho de prenda. Es el derecho real que garantiza el pago de una deuda mediante la entrega de un bien como garantía. Eso podemos decir lo que es el derecho de prenda. Dejar algo de garantía para poder disfrutar ese derecho. O otro tipo de derecho real puede ser el derecho de hipoteca. Este derecho de hipoteca es un objeto sobre el cual se ejerce, es muy, ¿cómo podemos decir? Es un derecho que es muy similar al derecho de prenda, pero es específicamente vinculado con garantías de créditos hipotecarios o hipotecas. Ahora bien, amigos, para poder entender, porque ya tomamos en cuenta o ya nombramos los puntos de lo que son los derechos reales, las garantías, la defensa o los tipos, tenemos que tener en cuenta qué es la cosa. Ahora bien, nosotros podemos, o yo puedo decir que la cosa es un objeto sobre el cual se ejercen los derechos reales. O sea, es decir, que puede ser poseído, utilizado, disfrutado y enajenado por el titular de dichos derechos. Eso es la cosa. Ahora, ¿cómo se clasifica la cosa? En el ámbito jurídico, la cosa se clasifica en dos formas. La primera son bienes muebles. ¿Qué esto significa? ¿Qué son los bienes muebles? Bueno, son aquellos objetos físicos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como por ejemplo un automóvil. Yo puedo tener un bien, yo puedo movilizar ese automóvil de un sitio a otro. Y existen el otro tipo ¿cómo se clasifica la cosa? Serían los bienes inmuebles. Bueno, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover, son bienes físicos que no pueden ser movidos de un lugar a otro, como por ejemplo un terreno, una vivienda, un apartamento. Esos son los bienes inmuebles. Bueno, mis amigos, ahora se hace la interrogante: ¿qué es la posesión? ¿Qué es la posesión? Bueno, la posesión podemos decir que es un poder físico o un control de una persona que tiene sobre la cosa, y se considera como una situación de hecho en la que una persona tiene la voluntad y la capacidad y dominio de un objeto. Podemos decir eso. Bueno, mis amigos,
Vamos a hablar ahora de lo que son las características de la posesión. Las características de la posesión. Entre las características de la posesión podemos nombrar como primera característica el corpus. El corpus. El corpus se refiere al hecho de tener un control físico y material de la cosa. Es el control físico y material de la cosa. Eso es lo que es el corpus. Podemos nombrar como segunda característica de la posesión el animus domini. El animus domini. También conocido como la intención de ser bueno. Eso significa el animus domini, la intención de ser bueno. ¿Qué significa la intención de ser bueno? Bueno, se refiere a la voluntad de poseer la cosa como propietario, creyendo tener el derecho para hacerlo. Ahora, como tercera característica, podemos nombrar lo que es la pacífica, característica pacífica. Tenemos que tener en cuenta algo. La posesión debe ser pacífica desde un principio. Es decir, no debe haber conflictos o disputas con otros individuos o entidades que aleguen tener derecho sobre la cosa. También podemos nombrar que como una cuarta característica, que no sea interrumpida. Bueno, la posesión debe mantenerse de manera continua y sin interrupciones. Como quinta característica, bueno, la posesión puede ser pública o es pública. La posesión debe ser pública ante la ley. Bueno, mi amigo, entonces, en base a todo esto, lo que hemos hablado, surge una interrogante. La interrogante sería, ¿qué es la naturaleza jurídica? ¿Cómo podemos definir la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica, bueno, es el carácter legal de algo. Esa es una naturaleza jurídica. Es decir, es el análisis jurídico de su naturaleza o estructura. Como por ejemplo, la naturaleza jurídica es un ejemplo continuo. La naturaleza jurídica es un contrato de compra y venta, o de arrendamiento, de préstamo, etc. También podemos decir que la naturaleza jurídica en una persona puede ser de un ciudadano, un trabajador, un empresario, etc. Ahora, mis amigos, las clases de posesión. Podemos nombrar como primera clase de posesión la posesión de buena fe. Esta ocurre cuando el poseedor cree de buena fe que tiene el derecho legítimo para poseer la cosa. También existe la posesión de mala fe. Esta ocurre cuando el poseedor se le debería saber que de su posición es ilícita. O sea, de mala fe es cuando un poseedor hace las cosas de mala fe, de forma ilícita. Como tercera clase de posesión podemos nombrar la posesión de hecho. La posesión de hecho. Esta se refiere a la simple tenencia. Se refiere a la simple tenencia física de la cosa, sin tener título legal o contractual que respalde dicha posesión. El cuarto punto o la cuarta clase de posesión sería la posesión de derecho. Esta ocurre cuando el poseedor tiene un título legal que confirme el derecho de poseer la cosa. También existe la posesión precaria, que esta ocurre cuando el poseedor detenta la cosa con permiso del propietario, pero sin ningún título legal. Eso significaría lo que es la posesión precaria. Ahora bien, para nosotros poder adquirir la posesión, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Como primer aspecto sería la ocupación, que esta consiste en adquirir una posesión, de una cosa que no le pertenece a nadie. Por ejemplo, cuando yo voy por la calle y me encuentro un objeto abandonado en la vía pública, eso sería una adquisición de posesión, en su caso ocupación. También existe la tradición. Esta se refiere a la entrega física de la cosa como parte del anterior poseedor al nuevo poseedor.
También existe, nombramos a la posesión de causa por muerte, la posesión de causa por muerte. Esto ocurre cuando una persona adquiere posesión de una cosa como heredero, legatorio o beneficiario de la sucesión. Eso es cuando es una causa por muerte. También nombramos la accesión. La accesión. Esta se da cuando una persona se convierte en poseedora de una cosa que se ha unido o incorporado a otra de su propiedad. También podemos nombrar, o por último, podemos nombrar sobre lo que es la prescripción. La prescripción, la pérdida de posesión ocurre, o sea, la pérdida de posesión ocurre cuando el poseedor deja de tener el control físico y material, cuando el poseedor deja de tener el control físico y material sobre la cosa, y cuando pierde la intención de seguir poseyéndola como propietario. Bueno, algunas de estas situaciones comunes, en lugar de una pérdida de posesión, son, como primera podemos nombrar algunas de estas situaciones de pérdida de posesión. Como primera puede ser el abandono. El abandono es cuando el poseedor renuncia voluntariamente a la cosa, a la posesión de la cosa. Eso es cuando es de abandono. También existe el desaponderamiento. Esto es cuando una persona o entidad posee una cosa sin el consentimiento del poseedor legítimo. Existe también la venta o transferencia. Venta o transferencia de la posesión. Bueno, es cuando el poseedor transfiere la posesión de la cosa mediante un contrato. Eso sería lo que es la venta o transferencia. Ahora, las defensas de la posesión. ¿Cómo se defiende la posesión? Podemos decir que la posesión se puede defender. Bueno, esto se refiere a un conjunto de acciones legales y mecanismos que puede utilizar la posesión para protegerse ante posibles intentos de desalojo o despojo por parte de terceros. Algunas más comunes de la defensa de las posesiones son, primero, la acción de despojo, y que esto es una demanda legal. La acción de despojo es una demanda legal cuando has sido despojado ilegalmente de la cosa. Eso sería la acción de despojo, ¿no? Que es legalmente, tú puedes pronunciarte porque fuiste desalojado ilegalmente del bien o de la cosa. La acción reivindicadora, que esto sería otra de las defensas. Esto es cuando un tercero reclama el derecho de la propiedad sobre una cosa y se encuentra en posición de demandante. También podemos nombrar las medidas cautelares. Esto es otra de la defensa de la posesión. ¿Por qué las medidas cautelares? Bueno, en el caso de que exista un riesgo inminente de la pérdida de la cosa, el poseedor puede solicitar una medida cautelar ante las distintas jurisprudencias que se encargue de estos procesos legales. Bueno, mis amigos, y por último, tenemos que nombrar dos temas fundamentales, o dar conceptos de temas fundamentales en este caso, como es, por ejemplo, los interdictos posesorios. Bueno, los interdictos posesorios son acciones judiciales que se utilizan para proteger la posesión de una cosa cuando ha sido perturbada o despojada de manera ilegal. Bueno, estos son herramientas legales que le permiten al poseedor obtener el derecho a la posesión mediante medidas cautelares para mantener y restablecer la posesión de la cosa. Eso significa lo que es los interdictos posesorios. Y por último, tenemos que hablar sobre lo que significa la cuasiposición. La cuasiposición, bueno, este se refiere a la situación en la cual la persona no tiene una posición física. Cuando la persona no tiene una posición física directa, podemos decir, posición física directa de una cosa.
pero aún así, no teniendo una posición física de la cosa, tiene cierto nivel de control sobre la misma. Un ejemplo común o normal sobre lo que es la cuasiposición, podemos decir que es cuando una persona tiene la llave de la propiedad. Yo tengo la llave de una casa y puedo acceder a ella cuando yo lo desee. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Le habla por aquí, por esta parte, Jesús Seguerí, de la sección FS04 Derecho. Muchas gracias, feliz tarde.